Bueno, a 3 de julio de 2025, 8:43, iniciamos grabación, asistencia técnica, Instituto Departamental de Salud, municipio Contadero, ¿sí? Sí, Inge. Y demás actores. Bueno, bienvenidos, reciban un cordial saludo de nuestro gobernador Luis Escobar, la doctora Ana Belén Arteaga en calidad de directora y Sandra Belalcázar en calidad de subdirectora de calidad y aseguramiento. Quien les habla, Richard Chamorro, soy ingeniero de profesión, especializado en auditoría y gerencia de la información. Me desempeñaba como muchos años, casi 18, en el municipio de Pasto como coordinador de aseguramiento y en esta oportunidad soy el coordinador de aseguramiento en el departamento. Bueno, pues gracias por la invitación y tratarles de dar en primera instancia algunos conceptos claros y básicos de lo que es el aseguramiento y procedemos. ¿Podemos dar un espacio para que ustedes me digan con quién contamos acá? Buenos días, Inge. Mi nombre es Mayra Benavides, al momento en el cargo de la coordinación asistencial. En atención al usuario del contadero, tenemos a la compañera Julie Goyes, coordinadora de CIAO. Vale, bienvenida. Buenos días, mi nombre es Lucía Agreda, soy la médico de Servicio Social de Urgencias Contadero. Perfecto. Gracias, Lucía. Buenos días, Inge. Mi nombre es María Luz Gustín y soy la coordinadora de urgencias. Perfecto. Nos faltaría alguien que está ahí como... ya, ahí está. Angie Jiménez, coordinadora de facturación. Bienvenida. Bueno, espero que todos estén bien y tratemos de abarcar, y si hay necesidad de abrir otro espacio, lo haremos. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta la solicitud, sabemos que el Sistema General de Seguridad Social tiene un objetivo de regular el servicio esencial en salud y crea condiciones para el acceso, bajo unos principios fundamentales, en este caso la universalidad, el enfoque diferencial. La universalidad es que todos debemos estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en cualquiera de los regímenes que existan. Deme un segundito. Dígame, doctor. Listo, doctor. Y el enfoque diferencial hace el reconocimiento que nosotros somos diversos culturalmente en el departamento de Nariño y por eso es hacer énfasis en estos dos principios, territorializándolos a nuestro departamento. Bueno, traemos esta presentación, pero recuerden que esto es de manera general. De pronto lo van a ver enfocado en habitantes de calle, pero sí es necesario tratar de hacer un énfasis en este tipo de población porque es donde más se ha presentado dificultades. En la situación de reconocer quién es un habitante de calle y quién es un habitante en calle, un ciudadano habitante de calle y un ciudadano en calle. Entonces, esto es muy importante para que lo reconozcan y algunas responsabilidades que hay frente a esto, ¿sí? Cuando cualquier persona, ¿sí?, requiera un servicio o la prestación del servicio y no está afiliado al sistema, la entidad territorial competente en coordinación con la EPS y la IPS pública o privada, y hay que hacer énfasis porque todos tienen la obligación, de acuerdo al decreto 064 del 2020 y la resolución 1128 del mismo año, donde establece el sistema de afiliación transaccional como una herramienta para garantizar la cobertura universal. Entonces, estas personas se verán afiliadas al régimen de salud que corresponda. Teniendo en cuenta que el sistema se divide en tres regímenes, vamos a hablar del régimen contributivo y del subsidiado. Caso particular, personas que carecen de capacidad de pago
y algunas veces ya se encuentran identificados por los sistemas de focalización que tiene el Estado, creó el Estado. Dos de ellos son la encuesta SISBEN y los listados censales. Abro comillas, los listados censales son una base de datos en la cual se encuentran toda la población especial registrada. Poblaciones especiales como indígenas, poblaciones especiales como habitantes de calle, menores bajo protección del bienestar familiar, adultos mayores en centros de protección, población gitana también y población RUM, víctima del conflicto armado. Entonces, todos ellos son focalizados a través de la encuesta SISBEN o también del listado censal. Teniendo en cuenta su capacidad de pago, ¿sí? Se afilia al régimen que corresponda y de acuerdo pues a los lineamientos que el ministerio ya tiene. Algunas competencias que siempre podemos identificar y somos reiterativos en esto. El ente territorial tiene la responsabilidad de identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y de esta manera pues, seleccionar a los beneficiarios del régimen subsidiado. Así como los puede seleccionar, también los puede retirar del sistema debido a que no cumplen algunas condiciones para su permanencia. Del departamento pues, tenemos ejercer en la jurisdicción la vigilancia y el control al aseguramiento. Entonces, dentro de las responsabilidades y competencias de la Ley 715 del 2021, el municipio identifica a la población y garantiza su afiliación, promueve la afiliación, promueve el sistema, ¿sí? Y también promueve la afiliación de las personas con capacidad de pago al régimen contributivo. Y por otra parte, del departamento, garantizar y hacer seguimiento al aseguramiento de toda la población y ejercer la vigilancia y control en el mismo. Aquí tenemos algunas cifras de cómo está el aseguramiento en el departamento de Nariño. En un momento podré pasarles esos enlaces, una serie de enlaces que nosotros hemos podido consolidar, los cuales contienen accesos directos a muchas de las plataformas que les va a ayudar a identificar, entre ellas registraduría, migración, datos del SISBEN, datos de población indígena, certificados, pueden sacarlos por algunos enlaces que nosotros tenemos y algunas cifras que les pueden ayudar a tener datos estadísticos o información de su territorio, ¿sí? Entonces vemos ahí información sobre la cobertura que vamos en el 86.45% con corte abril 2025 y el cual ha disminuido desde el año 2023 pasando del 91% al 86%. Eso debido a muchas de las auditorías y depuraciones que existen dentro del sistema, generando mejores calidad del dato. Bueno, aquí tenemos alguna información sobre las personas habitantes del departamento. Tenemos una ruta característica, ¿sí? Regáleme un segundo, por favor. Algunas informaciones que traje para que ustedes tengan el conocimiento. Tenemos información y referencia de población dentro de las regiones o nodos, centro-occidente, región occidente, sur-norte, teniendo en cuenta que el municipio de Pasto y la ciudad de Piales son los que más cuentan con información de habitantes de calle y también la población de Tumaco. Como ustedes observan aquí, Contadero no aparece. Eso quiere decir que no tienen personas identificadas o registradas como habitantes de calle. Porque es importante el aseguramiento para cualquier tipo de población, ya que financieramente es más sostenible y no solamente por los servicios de urgencia. Pues sí, con ello se busca garantizar las mejores condiciones de salud y el impacto en la salud pública, dado que todos los ciudadanos ya se pueden estar identificados y afiliados, asimismo como sus comunidades comunidades de acogida. Dentro del proceso de afiliación, ¿sí? El proceso de afiliación es un proceso garantizado por la ley
que reconoce la condición y vulnerabilidad de las personas, de cualquier tipo de población, como las que ya hablamos anteriormente dentro del listado censal, y que permite pues a ellos acceder a los servicios de salud mediante el régimen subsidiado. Entonces, todo este proceso involucra una caracterización, una afiliación y un correcto reporte en los sistemas nacionales de información. Deben saber que cuando una persona se afilia al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la EPS, y otros actores tienen la responsabilidad de emitir o reportar esta información a diferentes plataformas o fuentes. Una característica o que es reconocida por todos es el ADRES, pero otra, cuando usted caracteriza a población especial, es el CISP o llamado sistema, perdón, a través de la plataforma PISIS. Entonces, cuando usted afilia, caracteriza, identifica población especial, el ente territorial tiene la responsabilidad de reportar esta información al listado censal nacional a través de una plataforma PISIS que se encuentra alojada en CISP. Mientras que el CISBEN hace un reporte al DNP y las EPS hacen un reporte al ADRES de las afiliaciones. Entonces, miren que tenemos diferentes actores que reportamos información a nivel nacional para que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Salud y la Protección Social, puedan identificar a esta población de mejor forma. Bueno, la caracterización de la población viene pues definiciones claves que son quién es un habitante de calle, qué es una persona en calle. Entonces hablamos sobre un habitante de calle, una persona que ha roto los vínculos familiares, sociales y reside de forma permanente en el espacio público, énfasis en esto, y una persona en calles que reside de forma temporal en el espacio público y mantiene ciertos lazos sociales o familiares. En el municipio de Pasto, cuando yo era el coordinador, ocurría mucho eso, abro comillas, situaciones de mendicidad, eran objeto de que personas tenían un lugar de residencia, pero se dedicaban temporalmente a vivir en la calle, a encontrar su sustento a través de ese ejercicio, de ese ejercicio. Entonces se identificaba que sí verdaderamente había personas en calle y personas habitantes de calle, así como pueden haber en su municipio, no lo sé si lo hay, personas en riesgo de calle, ¿sí? Muchas de ellas son fruto de las migraciones, un gran porcentaje, personas venezolanas que debido a su situación de migración estaban en situación de calle, pero no eran considerados habitantes de calle porque ellos tenían un lugar de residencia en su país de origen al cual estaban pues eh, migrando o regresando o retornando. Para la afiliación, mire que tenemos diferentes rutas posibles, entonces aquí es donde entra la parte importante para ustedes. Hay una ruta desde la IPS, de la atención en salud. Cuando ustedes identifican a una persona en cualquier situación, lo primero que hacen es una verificación de afiliación previa consulta al ADRES o a la BDUA y proceden inmediatamente al encontrarlo en estado desafiliado, retirado, ¿sí? En esos dos estados solo se los puede encontrar para proceder a hacer una afiliación. No se puede hacer afiliaciones de personas en estado fallecido, en estado suspendido por documento, suspendido por mora o en estado activo, a pesar de que la persona le presente a usted un documento llamado certificación de retiro que es expedido por la EPS. Entonces aquí dice que una vez verificada la previa que no se encuentra afiliado sobre la BDUA, se hace una afiliación sobre el módulo de afiliaciones dentro del sistema de afiliación transaccional SAT. O en su debido momento, si no es factible hacer esa afiliación por ese sistema de afiliación transaccional, abro paréntesis, ¿por qué no se puede hacer? Uno, el sistema de afiliación transaccional no está sincronizado con el ADRES. ¿Qué quiere decir sincronizado? Que cuando actualizan el ADRES, ¿se actualiza el SAT? No. El SAT está, digámoslo, tardío, su actualización, más o menos 15 a 20 días.
Entonces, ¿qué les puede estar pasando? Que ustedes lo encuentran al usuario retirado en el address y le intentan hacer una afiliación por el sistema de afiliación transaccional y él le saca una alerta que les dice que está todavía en calidad de activo en la EPS tal, en contributivo o en subsidiado. Entonces, mire que no hay una relación de sincronización entre estos dos sistemas de información. Lamentablemente pasa eso. Y se debe utilizar lo que dice en el cuarto renglón, que es la afiliación de oficio, la afiliación de oficio, la afiliación de oficio, diligenciando el formulario de afiliación o llamado FUAR. ¿Sí? Ese formulario lo deben hacer cualquiera de los tres actores, las EPS, las IPS o los entes territoriales. ¿Por qué? Porque existen diferentes rutas que las vamos a ver. Iniciamos por la IPS, donde ustedes como IPS no pueden o no podrían dejar ninguna persona sin seguridad social de que requiera un servicio de salud. Valga la aclaración, ¿no? El usuario debe cumplir tres requisitos. Tener un documento válido. ¿Qué es un documento válido? Un documento válido es el que es reconocido por por el territorio nacional. ¿Cuáles son los documentos válidos aquí? Los registros civiles, los nacidos vivos, las tarjetas de identidad, las cédulas de ciudadanía, las cédulas de extranjería, los salvoconductos, los permisos temporales de protección y los pasaportes. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, solo existen dos entidades que expiden documentos en Colombia. ¿Cuáles son? La Registraduría Nacional del Estado Civil y Migración Colombia. Las contraseñas son válidas, Lucía, mientras sean duplicados. O sea, no puedes afiliar a una persona con una contraseña de primera vez. No es válido ese documento. Recuerde que cuando usted quiere votar con contraseña no lo puede hacer. Si quiere hacer una cuenta en el banco tampoco lo puede hacer. Reclamar un cheque tampoco lo puede hacer. Entonces, las contraseñas de primera vez, en eso deben tener mucho cuidado. Las contraseñas de primera vez no son válidas dentro del sistema de afiliación, dentro del sistema de seguridad social, porque son un documento en trámite, que está en proceso apenas y no hace parte de las tablas de referencia. Ya les vamos a hablar más adelante qué es una tabla de referencia y por qué la contraseña no es válida. Entonces, tenemos clara la pregunta, Lucía. Si la contraseña es de duplicado, no hay ningún problema. ¿Por qué quiere decir esto? Que el documento ya se expidió y lamentablemente por una corrección o pérdida del mismo, el usuario tiene ahora un trámite nuevamente del duplicado del documento. Entonces, con la afiliación y diligenciamiento del formulario de afiliación, se debe remitir al ente territorial de manera inmediata para que él haga efectivo la verificación de la información y la asigne directamente a la EPS. El derecho a la libre elección de EPS le asiste a los usuarios. En este contexto, ustedes deben comunicarle al usuario que EPS operan en su territorio y de acuerdo a su libre elección, que elija la que él quiera. En su defecto, si él no puede elegir por temas de salud, desconocimiento, ¿sí? O educación, pueden ustedes elegir la EPS que dentro de su territorio tenga menos problemas, pueden utilizar el ranking o la EPS que tenga mayor número de afiliados. Entonces, esa potestad no es responsabilidad netamente del ente territorial y de la IPS, sino del afiliado. Entre tanto, la EPS opere en su municipio, el usuario resida en su municipio, entonces él elegirá una EPS de su municipio. ¿Por qué les hago aclaración en esto? Porque muchas veces los usuarios se enferman, acuden a la S, a una IPS, pero no residen en el municipio donde se enfermó. Y recuerden que la afiliación se hace al lugar donde reside el usuario. Ejemplo, Contadero es muy cerca en Gualmatán. Entonces, si Gualmatán llega un usuario al Contadero y dice, mire, me acabó de suceder un accidente, estoy en la S, afílieme. La primera pregunta es, ¿dónde usted reside?
y él va a decir que vive en Gualmatán. Entonces, Contadero no podría hacerle una afiliación en el Contadero porque el usuario no va a residir en el Contadero y va a tener problemas luego en la prestación de los servicios, y lo que se hace es la afiliación al lugar donde reside. ¿Listo? La solicitud de asignación de códigos AES, eso también lo vamos a ver porque es un proceso cuando los usuarios se encuentran certificados como población especial. ¿Qué quiere decir certificado población especial? Lo vimos en anteriores diapositivas, el caso de habitantes de calle. La población habitante de calle debe ser certificada por una autoridad competente, en la cual debe llevar en firme una caracterización, una identificación, una plena identidad, una certificación, y solo con esa herramienta o ese documento puede ser asignado un código AES. No pueden asignar códigos AES a cualquier persona. Estos están limitados a través de la resolución 762 del 2023. En su última hoja, ya lo vamos a ver, determina a qué personas pueden asignarles códigos AES y códigos MS. AES, adulto sin identificación; MS, menor sin identificación. ¿Quién solo puede asignar estos códigos? El ente territorial. ¿Cómo lo hace? A través del PISIS, a través de CISPRO, donde existe una funcionalidad que el municipio debe tener control sobre la asignación de estos códigos para que una IPS o ustedes mismos como ente territorial puedan hacer una afiliación. Eso tiene una estructura, unas características. No se puede crear una AES, por ejemplo, AES 123. No, eso no es factible porque dentro de la resolución que les mencioné, la 762 del 2023, establece una estructura determinada de cómo se debe crear un código AES y un código MS. Luego de la afiliación, es claro que debemos canalizar al ente territorial y a la EPS con operación en el territorio. ¿Por qué al ente territorial? Porque ustedes pueden afiliar personas sin encuesta SISBEN. Si afilian personas sin encuesta SISBEN, deben ser canalizadas a la oficina SISBEN para que se haga lo correspondiente a ellos. Si es afiliado como población especial, ejemplo, indígena, entonces debe ser orientado al ente territorial para que ellos lo identifiquen y lo puedan reportar dentro del listado censal que les hablamos, que se hace a través de PISIS, a través de la plataforma CISPRO. Luego viene la ruta desde el ente territorial. Cuando existe un tipo de población especial, miren aquí que lo primero que debe hacer el ente territorial es incluirlo en el listado censal. Segundo, identifica al ciudadano de acuerdo a su condición, para este ejemplo, si está en calle o en calle, verifica que no está afiliado, previa verificación donde se hace a la BDUA y al BEDEX. BEDEX, ¿qué es? BEDEX es la página oculta del régimen especial que se encuentra en la BDUA. Ahorita vamos a observar cuál es la diferencia y cómo usted puede diferenciar cuando una persona está en la BDUA y cuando una persona está en el BEDEX. La afiliación se hace también igualmente por el módulo de afiliaciones del sistema de afiliación transaccional. Entonces, recordemos, antes las afiliaciones solo las hacían las EPS, solo las EPS. Recuerden que cuando usted se afiliaba, se desafiliaba, se retiraba, incluía a su compañero, a sus hijos, actualizaba beneficiarios, solo lo podía hacer ante la EPS. Ahora se crea una herramienta universal para otros actores que puedan utilizar el sistema de afiliación transaccional para hacer afiliaciones y novedades. Entonces, el ente territorial también tiene habilitado este sistema para poder hacer afiliaciones. También lo tienen las IPS, también y también lo tienen las personerías y el ICBF. Ellos poco utilizan esa herramienta de pronto por su desconocimiento y tratan de coordinar mejor las afiliaciones con los entes territoriales y las IPS. De acuerdo a esto, si no es factible la afiliación por el sistema de afiliación transaccional, también el ente territorial tiene la obligación de hacer diligenciamiento del formulario de afiliación o novedades y hacer el proceso ante la EPS. Muchos de los entes territoriales en mis visitas, como las oficinas de las EPS quedan muy cerca a su dirección local de salud, lo hacen de forma manual.
O sea, llevan el documento físico, lo radican, bueno, y hacen todo el respectivo proceso. En cambio, en otros municipios donde ya la población es más amplia y no haya oficinas de atención eh, permanentes, ¿qué es? Intermitentes o son temporales o son de canales virtuales, lo hacen a través de correos electrónicos o de medio magnético. Si la persona no cumple las características de tener un documento válido, el ente territorial tiene la obligación de hacer una asignación de AS o MS de acuerdo a la población y a su edad con respecto a la previa certificación de este especial. ¿Listo? Algunas consideraciones. La población especial no requiere encuesta SISBEN. ¿Sí? Se utiliza la condición de vulnerabilidad priorizada por el listado censal. ¿Esto qué quiere decir? Que a ustedes puede llegar una población que tenga SISBEN y tenga listado censal. O sea, tenga SISBEN, sea indígena. Prima el listado censal, o sea, prima el ser indígena sobre la encuesta SISBEN. Es una población SISBEN víctima y además indígena. Entonces, en ese entonces, como tiene tres características, el usuario elegirá si lo quieren identificar, lo quieren priorizar, lo quieren canalizar su atención como víctima del conflicto armado o como indígena. ¿Sí? Ese es un derecho del usuario a que le asiste cómo ser atendido, cómo ser priorizado, cómo ser, abro comillas, marcado o identificado dentro del sistema de salud. Eso es muy relevante en cuanto a la prestación del servicio, en la historia clínica y todos los procesos de atención dentro del protocolo de atención psicosocial. Entonces, eso es importante y que el usuario reconozca y que él defina cómo se quiere ser identificado. Y la afiliación por su vulnerabilidad y lo que acabamos de ver se hace directamente pues al régimen subsidiario. Aquí hablábamos del reporte del CISPRO, la plataforma PISIS. Recuerde que el ente territorial tiene una responsabilidad dentro de las ventanas que se abren el lunes y los días jueves de crear, construir un archivo plano que le pueda permitir reportar la afiliación, los registros, perdón, la información de poblaciones especiales al CISPRO, como lo dice aquí. Se realiza por el módulo de poblaciones especiales en CISPRO. ¿Qué debe hacer el ente territorial? Garantizar el seguimiento, vigilancia y trazabilidad en salud de esta población. ¿Por qué? Porque hablamos en un inicio que el Estado colombiano creó dos sistemas de focalización. Uno es la encuesta SISBEN y otro es el listado censal. Entonces, cualquiera de estas dos herramientas puede utilizarlo el ente territorial para hacer seguimiento y vigilancia y trazabilidad en salud pública. Uno, por el lado de la encuesta SISBEN, y dos, el listado censal que contiene toda la mayoría de poblaciones especiales que pueden haber en su territorio. Se hace por un reporte de datos mínimos. Observen aquí que hace el tipo, el número del documento, nombres, municipio, si es habitante de calle, es víctima, es persona en abandono en centros de protección, ancianatos, fundaciones, es un menor bajo protección del bienestar familiar. Entonces, todo este tipo de población hay una responsabilidad que lo vamos a ver más adelante sobre el reporte de esta información. Y se hace con una frecuencia mensual o bimensual, según lineamientos del ministerio. Las ventanas, como les hablo, se abren los lunes y los jueves. No es necesario que el municipio reporte todos los lunes y los jueves, porque esto tiene una previa vigilancia y trazabilidad y seguimiento. O sea, si yo no tengo población especial para reportar, no tendría que reportar. Esta es la plataforma PISIS, les hago observar aquí en algún momento. No sé quién es responsable dentro del ente territorial para hacer este reporte, pero lo deben hacer constantemente dentro de la plataforma PISIS. No solo es incluir población, también es actualizar. Recuerden que la población especial también cambia de documento, cambia de tipo de población, cambia de residencia, fallece. Nacen. Entonces, existen una serie de tipos de novedades que deben ser reportadas inmediatamente al CISPRO. No solo es incluir, también es excluir, cambiar su estado, como dice aquí. Estado pierde su condición y acá dice estado activo. Entonces, eso lo tenemos que observar muy bien
porque no solamente el ente territorial debe incluir gente, registrar gente, sino también tiene que cambiar su estado o retirarlos. Esta es la resolución 762 del 2023. Lo que hace esta resolución es permitirle a diferentes actores, como el ente territorial, las EPS, realizar y reportar una información requerida para la caracterización e identificación de la población. Esto es muy técnico, pues yo creo que la persona que esté aquí de contadero tendrá muy claro qué significa todo lo que se menciona aquí. Entonces, esto es muy interesante. La resolución 762 lo que hace es, mire, por ejemplo, la señora María del Pilar, ¿sí? Está identificada como población especial habitante de calle, su nivel la exonera de cualquier tipo de copago y cuota moderadora, y esta información, una vez sea reportada a la BDUA Ladres a través de la resolución 762 del 2023, se ve inmediatamente reflejada en la EPS. Esta es una certificación de EMSANAR, donde miren que la señora María del Pilar se encuentra en nivel N, se caracteriza como población especial, lo que facilitaría su prestación del servicio y la no revictimización, tratándole de consultar o indagar porque este tipo de población especial ella tiene, y esto a su vez se ve reflejado en el ADRES. Entonces miren que la información que reporta la EPS se ve identificada en el validador de derechos de la EPS y asimismo en el ADRES. Ese es el fin de la resolución, que toda la información, el ente territorial, la EPS y el ADRES, sea la misma, para garantizar la adecuada atención y la prestación de los servicios de los afiliados. Esta es la novedad N21. La novedad de N21 le faculta al ente territorial emitir una serie de cambios o actualizaciones o ajustes a la BDUA. La mayoría de ellas son de actualización de datos. Ejemplo, la persona es indígena, deja de ser indígena, pasa a ser víctima. Entonces, el ente territorial puede hacer esas modificaciones frente al ADRES, puede retirar usuarios, ¿sí? Puede cambiarles de estado. Por ejemplo, una persona que está como fallecida, pero la persona llega a su oficina y le dice, mire, yo soy el señor Juanito Pérez y me encuentro reportado como fallecido y aquí estoy. Entonces usted hace una previa validación y a través de esta novedad puede cambiarle el estado de fallecido a retirado y permitir que el sistema de afiliación transaccional, una IPS o una EPS, puedan afiliar. Teniendo en cuenta que les dije que no se puede adelantar afiliaciones de personas en estado en el ADRES, fallecido, suspendido por mora, suspendido por documento o activo por protección laboral. Tampoco se puede hacer afiliaciones teniendo en cuenta esas personas en ese estado. Entonces, esta novedad N21 le permite al ente territorial hacer algunas modificaciones dentro de la información que se encuentra registrada en el ADRES, pero también puede hacer retiros. Pasamos aquí. Bueno, nosotros hemos construido una ruta de afiliación significativa y tiene, pues, yo digo que podría ser general y podría garantizar la previa identificación y afiliación de cualquier tipo de persona. Entonces, el usuario demanda el servicio de salud ante la IPS. La IPS lo que hace es consultar en el ADRES, consultar en el SISBEN si se encuentran identificados o no, y se ramifica. Entonces se ramifica en tres. Uno, cuando no tiene un documento válido. Recordemos que la asignación del código AS o MS solamente puede ser una responsabilidad y lo puede ser asignado por el ente territorial. Aquí habla que solo puede ser del ente territorial y se hace una asignación de código AS a través de la plataforma PISIS. Si el usuario cuenta con un documento válido, se verifica que tiene SISBEN o se verifica que no tiene SISBEN. Si está registrado en el SISBEN, no hay ningún problema, se utiliza la afiliación por el sistema de afiliación transaccional o en su defecto el formulario y se orienta al ente territorial para su caracterización e inclusión del listado censal, teniendo en cuenta que, como les mencioné, existe población en el territorio departamental que tiene varias condiciones. Una persona puede ser SISBEN, puede ser víctima, puede ser indígena y en su defecto
por algunos temas, puede caer en situación de calle. Entonces, mire que esta persona puede tener diferentes características poblacionales y no por eso podemos crear o debemos crear barreras que le permitan acceder al sistema de salud. En la parte de abajo se identifica que no tiene SISBEN, claro, se hace la afiliación, recordemos con SISBEN o sin SISBEN podemos hacer la afiliación de oficio por el sistema de afiliación transaccional. ¿Y cuál es la diferencia? Que debe ser orientado inmediatamente para el ente territorial para la caracterización, o sea, la encuesta SISBEN, o en su defecto la inclusión en el listado censal. Mire que las tres rutas, cuando no tiene documento válido, cuando sí tiene documento válido, sí tiene SISBEN, cuando no, sí tiene documento válido y no tiene SISBEN, todas desencadenan en la afiliación, porque estas tareas que tenemos aquí permiten crear un, un, un espacio idóneo y el cumplimiento de requisitos para que los usuarios inmediatamente puedan ser afiliados al sistema de salud. Y recae una gran responsabilidad por el ente territorial de garantizar el seguimiento, la caracterización y en su defecto la inclusión al listado censal de la población que sea objeto de ser reportada dentro del listado censal a través de CISPRO en calidad de población especial. Normativa relacionada, mire que hablamos de la política pública de habitantes de calle, pero general, de aquí hasta desde el decreto 780 del 2016 hasta la resolución 769 del 2024, se generaliza las normas que establecen cómo se debe afiliar y las responsabilidades que tenemos como actores dentro del sistema para hacer la afiliación. Decreto 780, decreto 064, resolución 1128, el decreto 616, la resolución 762 que hablamos y la resolución 769, que es el tema netamente de listados censales. Entonces, para los compañeros que están dentro del ente territorial, abro comillas, esto se lo deben saber de memoria, ¿sí? Esto les define qué hacer, qué no hacer, cómo resolver, sobre todo, y qué normas establecen la defensa de los usuarios dentro de la atención, afiliación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y la primera, pues la traemos a colación porque eso se trata de una presentación donde tenemos identificado las mayores dificultades y que son de personas en situación de calle y en calle. Por eso traemos la Ley 1641 del 2013 que define la política pública. Entonces, en su defecto, para ustedes que no tienen población habitante de calle, deberán tener un instrumento, deben tener una ruta, deben tener un protocolo que les permita saber qué hacer cuando en su municipio se encuentre una persona en riesgo de calle, en situación de calle o en calle. ¿Sí? Ya verificamos en la información que no tienen población afiliada como habitante de calle, pero eso no los exime de las responsabilidades de tener una ruta, un protocolo, eh, política puede ser, para, eh, para poder minimizar el riesgo de situación de calle en su municipio si lo tienen así identificado. Bueno, aquí les doy alguna información. Este es mi contacto, mi teléfono y el compañero David Rodríguez es un ingeniero de sistemas que también apoya el proceso. Entonces ahí están los datos en los que nos puedan contactar. Ese es el correo electrónico, el cual tengo yo como institucional y estamos prestos para cualquier situación en la que ustedes vean factible nuestra orientación, aclaración o apoyo, que eso es lo importante de esto, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Pueden decir, los noto callados. Cuéntenos. ¿Alguna aclaración o alguna situación frente a lo que comentamos? Nos puedan decir. Mientras yo trato de buscar algo por acá que les quiero mostrar.
Aquí, este documento también les voy a compartir. El documento establece cómo se reconocen los documentos válidos, establece el pasaporte, algunas aclaraciones frente a ellos y sobre todo, voy a hacerlo un poquito más grande, les hace identificar, ¿sí? Y reconocer los documentos y el proceso. Mire, aquí está el pasaporte, está la cédula de extranjería, está el salvoconducto, está el permiso por protección temporal, ¿sí? Está los documentos válidos según la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, la cédula de ciudadanía, el registro civil, la tarjeta de identidad y en su defecto también está el nacido vivo. Recuerden que cuando hablamos deben cumplir los usuarios una serie de requisitos y en su defecto deben tener, tomándome la palabra de Lucía, documento válido, vigente, expedido por la autoridad competente y de acuerdo a la edad. Eso es importante, porque usted no puede tratar de hacer una afiliación de una persona de 23 años con la tarjeta de identidad. El sistema no se lo va a permitir, ni por formulario manual, ni por el sistema de afiliación transaccional. Tampoco le va a permitir afiliar a una persona con nacido vivo que sea mayor de un año. Otro ejemplo, no le va a permitir afiliaciones de personas que tengan 15 años con registro civil. No le va a permitir hacer afiliaciones de una persona con cédula de extranjería, que no se encuentre vigente. Aquí en esta parte ustedes pueden observar que tiene la fecha de expedición y la vigencia. Entonces, si el documento no se encuentra vigente, no podrá hacer ningún tipo de afiliación porque, valga la redundancia, pues perdería su vigencia, ¿no? Y no sería factible hacer eso. Y una aclaración sobre el tema de pasaportes. El tema de pasaportes es un documento solamente válido para la afiliación de extranjeros sin importar su nacionalidad, menores de 7 años. No se puede afiliar mayores de 8 años ni personas adultas, ¿sí? Solo por el hecho de que tengan un pasaporte. Por eso mira que el pasaporte hace una cobertura hasta los 7 años y pasa la cédula de extranjería a mayores de 7 años. Y aquí les informa qué entidad, qué país expide el documento. Eso era otra aclaración que les quería hacer. Y de último, vamos a ver la diferencia entre el VDEX. Aquí está, espero que ustedes puedan ver. Aquí dice, mire, consulta VDEX, consulta de afiliados a la base de datos de régimen especial, excepción del sistema de seguridad social. Es muy diferente, aunque sus colores son parecidos a esta, que dice la BDUA, o sea, la base de datos única de afiliados, donde se obtiene información sobre afiliación de régimen subsidiado y contributivo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Denme un segundo, vamos a ver aquí para que ustedes puedan identificar en qué hay una gran diferencia entre estos dos accesos. Vamos a consultar aquí una persona que tengo de régimen especial. Algo pasó. Ah, ya. 02578. 2584. Entonces miren aquí. Ustedes pueden observar que esta persona se llama Diego II Agustín Burbano. Uno en automático, sin leer, sin identificar, sin verificar, sin llegar a una indagación del usuario, sin decirle dónde lo atienden, dónde estaba afiliado, usted puede cometer el error de decir, el señor no tiene seguridad social, está desafiliado de Saludco, estuvo en contributivo, y el 11 no tiene seguridad social. Cae uno, ese error yo les digo de automático, y no se da cuenta que aquí hay un campo que dice observaciones y dice que el usuario afiliado a régimen especial y régimen de excepción. Entonces usted dice, bueno, ¿y dónde consigo esa información? ¿Dónde sé dónde está afiliado don Diego? ¿Cómo le facturo? Ya que él no me puede dar información, no trajo documentos, no trajo certificados, etcétera. Tomo el número del documento
y voy a la otra consulta, que es el VDEX, hago el mismo ejercicio, y aquí encuentro que según la información de la base de datos de regímenes de excepción, el usuario Diego se encuentra afiliado en Magisterio. Entonces, miren que son muy parecidas las consultas, pero arrojan información diferente, donde usted debe ser cuidadoso en identificar, ¿sí? Y quitarse el automático de no leer todo lo que dice la pantalla y cometer errores de intentar afiliar a don Diego a través del SAT o en el peor de los casos a través de un formulario, teniendo en cuenta que don Diego está afiliado en el magisterio y como es cotizante seguramente es docente. Entonces, esa aclaración les quería hacer. Estos enlaces o accesos son de libre y ya les voy a compartir toda la información frente a esos enlaces. Antes que me olvide, dentro de su chat les estoy colocando un acceso, él está libre para que cualquier persona pueda acceder a través de su celular, a través del computador, y hay una serie de acceso a información que hemos recopilado a nivel local, nacional, departamental, ¿sí? Que le permiten a ustedes acceder a cierta información como esta. De pronto, si no lo encuentran ahí, rápidamente les voy a copiar aquí cuál es el del VDEX. ¿Sí? Y cuál es la consulta BDUA. Sí, entonces esto les va a permitir a ustedes tener la información correspondiente a personas que se encuentran afiliados dentro del Sistema General de Seguridad Social en salud, en cualquiera de sus regímenes. Claro está que en el ejemplo que traemos a colación, si don Diego está retirado aquí y está retirado aquí, se procede inmediatamente a la afiliación de acuerdo a su capacidad de pago. Nos dice facturación del contadero que no tenía conocimiento de esto. Voy a regañar a ¿Dónde está Mayra? Ya. Bueno, perfecto. Mire que este espacio es para eso. Y ahí existen otras herramientas que ustedes dentro de su municipio tienen. Yo, por ejemplo, me apoyo mucho con PayWeb. El acceso a PayWeb, al acceso a consulta, netamente, le permite a usted identificar plena identidad, residencia, teléfono de contacto. Muchas personas no pueden, o no tienen el documento físico o no se acuerdan claramente de su información. Entonces, el PayWeb les permite identificar datos básicos. ¿Por qué les digo que el PayWeb permite hacer eso? Recordemos que cuando la pandemia surgió, se creó una herramienta que era la app Mi Vacuna. La app Mi Vacuna fue precargada, fue alimentada por la base de la nacional de la registraduría. Por eso es cuando ustedes vacunan a alguien, inmediatamente aparece la persona ahí, a menos que sea un recién nacido. Pero todos aparecemos ahí y todos aparecemos con nuestra plena identidad. O sea, nuestro tipo de documento, el número de documento, los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento. Eso está extraído de la registraduría. Entonces, eso a ustedes les permite lograr una plena identidad de muchas personas. Y yo personalmente les incentivo a todos los compañeros que puedan acceder, soliciten esa. Claro, un ejemplo ya vamos a ver, con mucho gusto. Ese es el último ítem que podemos ver. Entonces, en su defecto, lo que tenemos que observar aquí es que existen herramientas que a ustedes les permiten la plena identidad de los usuarios. Por ejemplo, si ustedes tienen el enlace de víctimas tiene acceso a Vivanto. Vivanto es otra herramienta que tiene la información precargada de la registraduría. Entonces, a una población víctima que no la pueda plenamente identificar, usted la consulta en Vivanto y ahí están todos sus datos certificados por la registraduría. Entonces, son fuentes de información que a ustedes les permite llegar a plena identidad
no teniendo herramientas como las que han creado, como una herramienta que creó Maldonado, el Maudi, bueno, una cosa así se llama, que les permite hacer consultas, ¿sí? Y pues esto era como lo que quería yo darles a colación, la aclaración, el acceso a esta información que es muy importante. Y ahorita vamos a la solicitud de Lucía frente al tema de dentro de un ejercicio de afiliación. Entonces, verán. Si en algún momento ustedes dejan de ver mi pantalla, por favor me dicen, ¿no? Bueno, una recomendación. El portal Mi Seguridad Social, ¿sí? Portal Mi Seguridad Social. No ingresen por links, por accesos guardados que yo tengo aquí, que eso se me facilita. No. Siempre ustedes que tienen que entrar a Google, siempre por favor intentar entrar al Google, ¿sí? Y aquí buscar Mi Seguridad Social. Siempre ingresar por acá. Siempre ingresar por acá. Entonces, el sistema le presenta dos opciones. Uno, puede ingresar como ciudadano. ¿Qué es el ingreso como ciudadano? Que usted ingrese sus credenciales, ¿sí? Ingrese sus credenciales. Sus credenciales quiere decir su usuario y contraseña. Y el sistema le va a permitir a puchas. A ver, veamos aquí qué pasó. Le han tomado una serie de seguridad y ahora está enviando códigos. Por ahí me llegó. Regálenme un segundo para que yo pueda ingresar. Cuando ustedes no utilizan continuamente el sistema de afiliación transaccional o el portal, él pide estas cosas. Pide estos datos. Déjenme un segundo. Para validar la plena identidad, también él hace un proceso de seguridad. Entonces, el código. Listo. Entonces, ustedes observan aquí, yo he ingresado a mi usuario. Miren, aquí está mi nombre, estoy como rol persona natural y aquí está mi EPS y aquí está mi situación como cotizante, aquí está toda mi información personal. Si ustedes observan aquí, aquí no puedo hacer afiliaciones de oficio, no puedo retirar gente, no puedo nada, no puedo hacer de eso, porque es mi usuario rol persona natural. Pero si usted ingresa al mismo portal como organización y digita nuevamente sus credenciales y ya está enrolado dentro de su institución, usted puede entrar al otro rol, que es el de ente territorial. Si aquí hay una IPS, les aparecerá como IPS. Si estamos solo de los del ente territorial, quien tenga habilitado el rol de afiliación de oficio, ¿sí? Miren que este era mi usuario antiguo, que lo utilizo yo para este tipo de capacitaciones. Aquí se puede establecer que yo estoy incluido como rol ente territorial y dentro de la organización municipio de Pasto. Entonces, esto les hace factible ya los procesos de afiliación de oficio, los procesos de consulta de afiliaciones. ¿Qué hace las consultas de afiliaciones? Que usted en determinado momento le llegue un usuario, regáleme.
discúlpeme, ¿no? Entonces, este proceso o esta consulta le permite al ente territorial evidenciar o verificar qué persona se afilió en su territorio y quién la afilió. Esta funcionalidad que sigue aquí, a todos les aparece esto mientras estén enrolados, hace un proceso de afiliación de oficios con permiso de protección temporal, o sea, solo para migrantes venezolanos. Esta funcionalidad solo le permite hacer afiliaciones de personas, ciudadanos migrantes venezolanos regulares. Regular quiere decir que ya tiene su permiso por protección temporal. Y lo último es la actualización de la IPS primaria por el ente territorial. Ejemplo, en su municipio hubiera dos S. Entonces, un usuario le dice, mire, es que la S Pepito no me quiere atender o me ha atendido mal. Entonces, yo quiero que usted me colabore y me cambie el lugar de atención por la otra S, María. María me han dicho que sí atiende muy bien, que la prestación es muy buena, que las citas son rápidas. Entonces, usted a través de este proceso puede a un usuario cambiarle la IPS primaria. Aclaración. Usted no puede cambiarle la IPS primaria del Contadero a Gualmatán, porque eso no es un cambio de IPS primaria, eso es una portabilidad y eso no se puede hacer por aquí. Por eso les pongo el ejemplo. Si en su municipio existieran dos ES o la EPS, nueva EPS que opera en su municipio, tiene contrato con dos IPS diferentes y el usuario quiere cambiar de IPS, por aquí lo pueden hacer. O sea, es internamente dentro de su territorio, dentro de su municipio. Pero no pueden hacer lo que les acabo de comentar, que el usuario que vive en Contadero, está afiliado en Contadero, lo atienden en la S del Contadero, quiera que lo atiende la S de Gualmatán. No, eso no pueden hacer por aquí, porque eso es una portabilidad. ¿Y qué es portabilidad? El cambio temporal del lugar de atención por cambio de residencia temporal. ¿Perfecto? Para tenerlo claro ahí. Entonces, volvemos a lo que nos decía Lucía, que es la afiliación de oficio. Entonces, aquí tenemos el tutorial, es un video que te muestra cómo hacer ese ejercicio. Hay un manual, porque también está en PDF para que lo puedan observar, y le damos comenzar. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice, registre los datos de la persona a afiliar. Los datos son obligatorios. El tipo de documento, el número de documento, el primer nombre, el primer apellido, la fecha de nacimiento y el sexo. La fecha de expedición que está aquí se vuelve obligatoria solamente cuando usted utiliza cédula de ciudadanía, cédula de extranjería. Cuando usted utiliza estos dos tipos de documento, vamos a observar qué sucede. Se habilita como obligatorio la fecha de expedición. Cuando usted utiliza la cédula de extranjería, se habilita como obligatorio la fecha de expedición. Pero cuando usted utiliza nacido vivo, permiso especial de permanencia, este fue ya abolido, este ya no es válido. Permiso de protección temporal se deshabilita, registro civil se deshabilita y la tarjeta de identidad se deshabilita. Si usted intenta o va a afiliar a una persona con cédula de ciudadanía y cédula de extranjería, previamente usted debe tener o el documento físico o una foto o algo que le permita a usted identificar la fecha de expedición. Si no, no lo va a poder. ¿Por qué no lo va a poder? Porque si usted llena aquí la información correspondiente a la información del usuario, ¿sí? Él se va a quedar con este que es obligatorio y el sistema no le va a permitir seguir. Entonces vamos aquí, la dirección es obligatoria, el teléfono tiene que tener un número de teléfono y
Correcto. ¿Listo? Esta información. Entonces, determinado así, usted creería que pudiese afiliar a esta persona, evadiendo este campo. Pero cuando usted le dé siguiente, el mismo sistema le va a decir, un momento, a usted le falta un dato que es obligatorio y usted no va a poder afiliar a esta persona hasta que identifique la fecha de expedición. Y digamos así, ¿qué es esa fecha de expedición? Más atrás tenemos que ponerla. Por aquí. Listo. Tengan en cuenta algo. Esta información está verificada con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Eso quiere decir que si yo ingreso, vamos a tomar tu nombre, Lucía. Lucía Ágreda. Y Lucía la coloco con esta I. El sistema me va a decir que no existe nadie que se llame Lucía con este número de identificación, que se apellide Ágreda, que sea mujer y que haya nacido en este dato. O sea, el sistema no te va a permitir continuar porque te va a decir que no existe, que en Colombia no existe ninguna persona que se llame así. Pero sí, entonces los datos que son validados por la registraduría. Número de documento, primer nombre, segundo nombre, fecha de nacimiento, el sexo y la fecha de expedición, en este ejemplo. Si usted no tiene esta información, el sistema no le va a permitir hacer ningún tipo de transacción ni de afiliación. Otra pregunta que me saben decir, me dicen, mire, es que yo tengo una afiliación con Nacido Vivo. Miren lo que dice aquí. En caso de que la persona afiliada esté identificada con certificado de nacido vivo, en el campo primer nombre debe registrar como hijo de. ¿Es mujer? Pongamos hija. No, eso no pueden cambiar aquí. Aquí dice hijo de. En el primer apellido registra el primer apellido de la madre. Es un recién nacido de Lucía. Entonces, como el primer apellido de Lucía, espero yo sea Ágreda, le registramos el apellido Ágreda. Entonces, ¿qué hace el sistema? De acuerdo a esta información, lo que va a hacer es conectar a través del RUAP, nacimientos y defunciones, a este recién nacido con su mamá. Y lo va a enviar inmediatamente como anexo o como inclusión a la mamá, a la EPS de la mamá. Entonces, esta es la forma, ¿no? Porque muchas veces colocan, estos son los errores que yo he visto. Recién nacido de Lucía. No. Aquí dice claramente que el primer nombre debe decir como hijo de. ¿Qué es mujer? Coloquémosle hija. No. Que mi señora, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Anita. Que coloquémosle Anita. No, porque es que si no tienen el registro civil y está usted haciendo una afiliación con Nacido Vivo, el sistema no va a encontrar esta información en las tablas de referencia. Ahora bien, llegó el espacio de decirles qué son las tablas de referencia. Las tablas de referencia son bases de datos que utiliza el Ministerio de Salud para identificar a la población. Existen tres, las más grandes. El CISPRO, listados censales, la registraduría, documentos válidos, y Migración Colombia, las bases de datos de extranjeros. Eso quiere decir que cuando ustedes intenten, dice buenos días, si dado el caso queda con algún error, el registro puede modificar en otro momento. Pero necesito yo que me digas qué error. Alicia Nastar, pero ¿qué error? ¿Qué error se podría cometer? Ejemplo, lo afiliaste al municipio que no era, o a la EPS que no era. ¿Sí? Se habla de ese tipo de errores porque esto es muy cerrado, o sea, muy hermético a que no puedas cometer otro tipo de errores. Los más recurrentes son esos.
que lo afilien al régimen que no correspondía, o sea, que lo metieron al contributivo, que lo afilien al municipio que no era, también. Y otro de los problemas que he observado es a la EPS que no correspondía. Eso por el sistema de afiliación transaccional ya no se podría solucionar. Ya tendrías que hacer coordinación con la EPS a dónde se afilió ese usuario para proceder a hacer novedades. Si no era el contributivo, para que le haga movilidad al subsidiado. Si no era en ese municipio, para que la EPS lo cambie de residencia. Si no era a esa EPS, sino que era, un ejemplo, lo afilié a esta nueva EPS y nueva EPS no opera en el contadero, era Maya Más. Entonces tienes que ejercer un procedimiento con Maya Más para que ellos soliciten a través de una novedad de traslado y traigan al usuario desde la nueva EPS a Maya Más. Claro, eso trae inconformidades, barreras, unos procesos de no atención, sí, eso es, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero todo es solucionable. O sea, lo único que no se puede solucionar es que usted, ¿qué le digo acá? ¿Qué se puede hacer en el SAC que no se pueda solucionar? No, no nada, todo se puede solucionar. Es engorroso, claro está. No es rápido, se demora. Los traslados se demoran 30 días, recordemos, hasta 60 días si los haces después del quinto día. Las movilidades también se demoran, porque si el usuario no tiene SISBEN no puede pasar al subsidiado. Entonces son ciertos controles que ustedes deben tener mucho cuidado en afiliar al municipio que corresponde, afiliar al régimen que corresponde y afiliar a la EPS que corresponde. Entonces deben tener cuidado en esos tres. Del resto, el sistema es tan hermético que te da alertas y no te permite continuar. Por ejemplo, en este espacio, si le decimos que siga, mire lo que dice, que no se encontró información para el nacido vivo. ¿Por qué? Porque le colocamos un número X y ese número, gracias al ejemplo, no existe, ¿entiende? Entonces fue factible eso. Y él vuelve nuevamente a la ente territorial, ¿sí? Y la afiliación. Tomémonos un espacio ahí para que podamos ver este.
Si ustedes pudieran observar la imagen, se observa que rediligencia datos de RH, ¿no? Recuerden que algunos campos no son de obligatorio y el sistema les va a permitir continuar. Miren lo que acaba de decir en cuanto a que el sistema le mostrará la oferta de EPS de acuerdo a su capacidad geográfica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si en Contadero se va a afiliar una persona, no le va a mostrar ECOPSOS, porque ECOPSOS es una EPS del Chocó que no opera en su municipio. Solo le va a mostrar las EPS que operan de acuerdo al régimen. Recordemos que Sanitas es una EPS de naturaleza contributiva que solo afilia al régimen subsidiado personas por movilidad. Por eso, cuando usted hace la oferta de EPS, no le puede decir a un usuario que lo pretende o que lo pueda afiliar directamente a subsidiados Sanitas, porque Sanitas, les recuerdo, es una EPS de naturaleza contributiva que en el departamento de Nariño no opera régimen subsidiado a excepción de que sean por movilidad. Si usted le da sí, la EP, el sistema le mostrará la oferta para que usted seleccione. Si usted le dice no, él automáticamente escogerá la EPS de mayor número de afiliados y lo afiliará en el municipio a la EPS que sale. Miren, en este aspecto, en este espacio, él le dijo no y dentro de ese territorio lo que hizo es automáticamente seleccionar Asmed Salud. Como EPS puede ser única o puede ser la de mayor número de usuarios. En este espacio donde dice grupo familiar, muchas EPS tienen IPS, varias IPS contratadas. En Pasto, por ejemplo, en Sanar tenía casi 8 a 12 IPS, entonces el usuario, de acuerdo a su localidad geográfica, mencionaba a qué IPS le quedaba más cerca y se hacía el derecho a la libre elección. En este espacio lo que dice es que debe usted darle el visto o autorizar todos los que estén en rojo. Si usted quiere todos, lo puede hacer. Pero miren que él solamente le colocó el visto, seleccionó las que son de obligatorio. Las otras pueden ser factibles. Si usted le da todo, pues el usuario ha aceptado todas esas declaraciones. Este es importante, el resumen de la transacción, en él cuenta toda la información referente al usuario. Entonces, cuando tú me decías, Alicia, en el caso de que algún error se pueda cometer, esta es la ventana la cual te permite verificar antes de darle a aceptar o realizar la transacción, la afiliación o el proceso, te permite identificar plenamente si está algo mal, porque te dice toda la información. Por eso se llama resumen de la transacción. Y te identifica toda la información referente al régimen, cómo lo vas a afiliar, a qué municipio lo vas a afiliar, a qué departamento lo vas a afiliar, a quién estás afiliando,
Entonces, esta transacción o este resumen previo te permite identificar todo antes de decirle aceptar. Mira, porque cuando tú ya le das confirmar, ya no hay nada que hacer. Mira, cuando tú le das confirmar, aquí podemos observar que dice que la afiliación ha sido exitoso y se ha enviado una novedad al correo electrónico institucional de Diana Carolina Jaimes Ávila, que es la usuaria que está haciendo el ejercicio de afiliación. El buzón de novedades es este, miren. En este buzón de novedades, cuando ustedes ingresan como ente territorial, le tiene todas las transacciones, afiliaciones o novedades que ustedes han hecho. Mientras carga, vamos a observar acá. Miren la novedad. El buzón le muestra esta información. Cuando usted ingresa al buzón, aquí dice, ingresa al buzón y le muestra esta información. Entonces aquí le van a hacer listar todas las transacciones que usted hizo. Míralas aquí. Este es el buzón de novedades que yo tuve desde el año 2020. Tiene más de 7,000 transacciones que yo hice durante todo ese tiempo y se encuentran fechadas. Entonces usted en determinado momento quiere saber qué hizo, cómo hizo la afiliación de alguien. Usted puede llegar pues la fecha, buscando la fecha correspondiente, a la fecha correspondiente a la transacción. No sé dónde estará 2024. Ah, por aquí. 2024, la última afiliación que yo hice, por aquí. Por aquí está. Aquí está. Entonces siempre se lista por esta línea verde. La última afiliación que yo hice fue el 21 de junio del 2025. Entonces mire que me dice cuál es el código de la transacción, a quién se afilió, cómo se afilió, a quién lo afiliamos, su estado, que está aprobado, cuándo lo afilié, es su nombre, sus datos de residencia, a qué entidad se lo afilió, que es la 9PS, qué IPS lo atiende, quién lo hizo, desde dónde se lo hizo, tu documento, el ente territorial y listo. Esto usted lo puede imprimir, bueno, etcétera. Perfecto, miren, ese video nos muestra de una manera clara la información sobre la afiliación que nos solicitaba Lucía y aquí muestra también el manual. Hay un manual que es muy claro, muy gráfico. Es muy gráfico donde muestra toda la interacción que tiene usted con el portal y de una manera muy simple le va indicando qué hacer, cómo hacer, qué ingresar, cómo continuar, todo lo que vimos en el video. Entonces, esto está alojado aquí. Vamos a ver acá, dice las personas migrantes de Ecuador que están radicadas en nuestro municipio, podemos afiliarlos. Tuvimos por acá, recordemos que los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, deben cumplir 3 requisitos. Documento válido, documento vigente, documento expedido por la autoridad competente, ¿sí? Por la autoridad competente. Entonces, si usted es ecuatoriano y no tiene expedido un documento por Migración Colombia, no podría ser afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En este caso, este usuario deberá ser orientado al punto migratorio más cercano, en Ipiales o en Pasto, para proceder a la ruta de regularización, abro comillas, que se vuelva legal. ¿Sí? Él le informarán las rutas posibles.
Un ciudadano ecuatoriano no puede sacar PPT porque el PPT solo es para venezolanos. Solo le quedaría como, como opción el salvoconducto o la cédula de extranjería de acuerdo a cuánto tiempo reside en el territorio nacional. La cédula de extranjería para ciudadanos ecuatorianos está cerca de los $16, de acuerdo a otros requisitos, ¿no?, que tienen que cumplir. Si no es ciudadano ecuatoriano, la cédula de extranjería está cerca de los $500. Miren cuál es la diferencia, es a través de un convenio diplomático que hay, que los ciudadanos ecuatorianos pueden sacar su cédula de extranjería en un valor de $16 y no como otro ciudadano. Y si el ciudadano ecuatoriano es menor de 7 años, podrá con su pasaporte ser afiliado. Espero poderte haber dado claridad en eso, Alicia. Como resumen, con la cédula de Ecuador, ¿usted puede afiliar? No, porque es un ciudadano no regular, llamado antes ilegal. Listo, Mayra, creo que hasta ahí sería, por el tiempo que tenemos, pues por el espacio también que yo había tenido acá para otras actividades, preguntas, inquietudes, es la hora. Les doy la palabra. Como ustedes pudieron observar, pues ahí están los datos de nuestros contactos para que los puedan grabar, la presentación, la referencia de acá de los documentos válidos, eso se los vamos a compartir a través de Mayra y ella los pueda pues distribuir para ustedes. Ahí está nuestro número de contacto, nuestro correo electrónico, estamos disponibles para cualquier situación, tenemos WhatsApp también por esas mismas líneas. En su defecto, si no le atiendo la llamada, escríbame y estaremos ahí prestos para facturación. A ti te compartieron la presentación que hubo de los compañeros de facturación sobre la facturación de población migrante. Hubo un video, hubo una presentación. Si tú no tienes eso, me regalas tu correo y yo te reboto esa información. Hay un video sobre esa asistencia técnica que la dieron los compañeros de acá de facturación y también creo que me abrieron un espacio ahí para hablar de los documentos válidos. Listo, compárteme tu correo. Si quieres, me escribes más tarde por WhatsApp y yo te copio. Tenemos la presentación, tenemos el video y tenemos esa información. Listo, ahora te copio ahí. Vale. No siendo más compañeros, pues si no tienen más preguntas, inquietudes, procedo a retirarme porque tengo muchas cosas que hacer. A ver, dice, dice, ¿cuánto tiempo tiene después de la afiliación para que se registren en el SISBEN? Perfecto, una buena pregunta. Los usuarios tienen 4 meses a partir de la fecha de afiliación para hacerse la encuesta SISBEN. Por eso, dentro de la ruta que hablamos, dice que usted inmediatamente hace la afiliación de una persona sin SISBEN, deberá direccionarlo al ente territorial para su caracterización. O sea, la caracterización define, usted es población especial, lo meto al listado censal. Usted no es población especial, lo meto al SISBEN. Esa es la caracterización. Le colocamos eso porque el ente territorial es el encargado de hacer eso. Entonces, tenemos 4 meses. Si no cumplen los 4 meses, ustedes han observado que Mayamás está suspendiendo a los usuarios que no tengan la encuesta SISBEN. Eso está pasando y está pasando con todas las EPS. ¿Por qué? Porque para darle un mejor contexto a esa respuesta, ustedes deben observar el decreto 616 del 2022 que regula el retiro del sistema de salud por el debido proceso. ¿Qué dice en síntesis ese decreto? Que si las personas que fueron afiliadas de oficio, pasados 4 meses, no se hacen la encuesta SISBEN, el municipio tiene la obligación y la responsabilidad de hacer el debido proceso, notificarlo y retirarlo.
Entonces, mire que todo esto está conectado, no es solamente afiliar. Sí, ese es el principio de la universalidad, pero también regula el proceso de retiro y no debemos desconocer todos los derechos, sí también hacer énfasis en los deberes. Y como ente territorial hay un deber importante frente a las personas que no asisten a hacerse la encuesta SISBEN y han pasado 4 meses desde la fecha de afiliación. A los entes territoriales, de acuerdo al SFTP, que es el SFTP, es una carpeta compartida que tiene el ministerio con todos los municipios, donde ahí le alojan mensualmente la información de personas que han pasado 4 meses y no tienen la encuesta SISBEN. ¿Y cuál es la responsabilidad del ente territorial? Listados publicados, notas de radio, convocatoria, un edicto, página web, redes sociales, donde se cita y se insta a estas personas que de acuerdo al decreto 616, si no se hace la encuesta SISBEN, serán retirados del Sistema General de Seguridad Social en Salud y usted no les está vulnerando ningún derecho porque era un deber de ellos. Por eso, usted, cuando usted afilia a una persona a SISBEN, debe dejarle claro que tiene 4 meses para hacerse la encuesta SISBEN o será retirado. Esto no implica que pueda nuevamente ser afiliado, ¿no? No queda marcado, no queda limitado, no. El usuario debe hacerse la encuesta SISBEN y procede nuevamente a ser parte del sistema de salud. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aclaración que tengan? Esto de la consulta de afiliaciones para entes territoriales lo que les permite es identificar quién afilió a alguna persona. Entonces mire que aquí usted lo puede consultar por cualquier tipo de documento y puede consultar a alguna persona para que usted sepa quién lo afilió, cuándo lo afiliaron, por qué lo afiliaron. Regáleme un segundo y hacemos un ejercicio como para cerrar. Creo que este usuario lo afiliaron en Pasto. No, no lo afiliaron en Pasto. A ver, veamos si este usuario no lo ve. Bueno, no. Fallé en esa presentación. No tengo como un usuario ahí a la mano que lo hayan afiliado por el sistema de afiliación transaccional de oficio, con cargo a Pasto. Recuerden que esto solo le hace ver personas que hayan sido afiliadas con cargo al municipio de Pasto. No podría usted observar afiliaciones de otras personas. Afiliado de oficio sin encuesta civil. Listo. Pero esto lo que les va a mostrar o les va a hacer ver es información de afiliados, ¿sí? Dentro de su municipio. Y la parte de acá, esto no les va a aparecer porque esto es del representante legal. Yo ya estaba delegado con todas estas responsabilidades, pero ya no. Y así es como salimos del sistema. Cualquier cosa, pues nos comentan el interno, al correo, al contacto. Y gracias por la invitación. Les enviaré